El sonido de su mano golpeando mi cara fue más fuerte que la música. Por un segundo, todo se congeló, los cubiertos en el aire, las conversaciones a medio terminar. Incluso el camarero dejó de moverse. Sentí el sabor salado y metálico en mis labios. Pero lo que más dolió no fue la bofetada. Fue el silencio que vino después, especialmente el de mi esposo. Porque en ese instante entendí algo que me tomó un año aceptar. No todos los silencios son neutrales. Algunos dicen exactamente de qué lado está alguien, incluso cuando no pronuncian una sola palabra. Si alguna vez te has sentido abandonado justo cuando más necesitabas a alguien, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo para ti. A veces compartirlo nos recuerda que no estamos solos, y si historias como esta conectan contigo, considera suscribirte al canal, dejar tu comentario y darle like al video. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Ahora, volvamos a la historia. Todo empezó como una noche que debía ser especial. Charleston, Carolina del Sur, en pleno atardecer. El cielo tenía ese tono naranja suave que parece pintado a mano, y el aire estaba templado, con ese ligero olor a mar mezclado con algo dulce, quizás jazmín de algún jardín cercano. El restaurante era pequeño pero elegante, con luces cálidas colgando del techo y una música de jazz suave que hacía que todo se sintiera íntimo. Era nuestro primer aniversario de bodas, o al menos eso creía yo. Daniel había insistido en invitar a sus padres. Lo dijo de una forma tan casual esa mañana, mientras se acomodaba la corbata frente al espejo, que casi no le di importancia. Le hará ilusión a mi mamá, dijo, sin mirarme directamente. Solo es una cena, nada más, nada más. Es curioso cómo a veces las frases más simples esconden algo más profundo. En ese momento, sentí una pequeña incomodidad, una especie de presión en el pecho que no supe explicar, pero la ignoré, porque quería que la noche fuera bonita, porque quería que todo funcionara, y porque, si soy honesta, aún seguía intentando que Carol, mi suegra, me aceptara. Desde el primer día, supe que no le agradaba. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos vimos. Fue en su casa, una tarde de domingo. Llevé un pastel casero. Me arreglé con cuidado. Incluso practiqué algunas frases en mi cabeza para causar una buena impresión. Pero cuando abrió la puerta y me vio, su sonrisa fue educada, sí, pero fría. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi postura, mi forma de hablar. «Eres diferente a lo que esperaba para Daniel», dijo. En ese momento reí. Pensé que era solo una forma torpe de iniciar conversación. Ahora sé que no lo era. Esa noche en el restaurante, Carol llevaba un vestido rojo oscuro y un collar de perlas que brillaba suavemente bajo la luz. Se veía impecable, demasiado impecable para una simple cena familiar. Su esposo, Frank, estaba sentado a su lado, como siempre, más callado que presente. Tenía esa mirada de alguien que ha aprendido a no intervenir. Al principio todo parecía ir bien. Pedimos entradas, hablamos de cosas superficiales. El clima, una vecina nueva, un libro que Carol estaba leyendo. Yo asentía, sonreía cuando correspondía, tratando de mantener ese equilibrio delicado que había aprendido a manejar con ella. Pero entonces, algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible. «Entonces, Emily», dijo Carol mientras cortaba su salmón con precisión, «¿sigues trabajando hasta tarde?» Levanté la mirada. «A veces, sí. Mi trabajo puede ser exigente». Ella inclinó la cabeza ligeramente. Siempre me he preguntado cómo funciona un matrimonio con ese tipo de independencia». La palabra quedó flotando en el aire. Independencia. Como si fuera un defecto. Sentí que Daniel se movía a mi lado, pero no dijo nada. Ni una palabra. Ese fue el primer momento en que algo dentro de mí se tensó.
No afecta nuestra relación, respondí con calma. Sabemos organizarnos. Carol sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Claro, si tú lo dices. Hubo un breve silencio. Frank tosió suavemente. El camarero apareció justo a tiempo para retirar los platos, como si intentara borrar el momento. Pero no desapareció. Se quedó ahí, latente. 10 minutos después, volvió. ¿Sabes?, continuó Carol, esta vez inclinándose un poco hacia adelante. Daniel siempre imaginó otro tipo de esposa. Sentí cómo el calor subía por mi cuello. ¿A qué se refiere? Oh, creo que lo entiendes perfectamente. Miré a Daniel. Pero él no me miró a mí. Estaba concentrado en su plato, como si la conversación no existiera. Y ese silencio. Ese silencio empezó a pesar más que las palabras de Carol, porque no era la primera vez. En pequeños momentos, a lo largo del último año, había notado esa misma reacción. Esa misma falta de respuesta cuando su madre decía algo incómodo. Siempre lo dejaba pasar. Siempre evitaba el conflicto. Y en ese instante, algo más se hizo evidente. Carol no solo me estaba criticando, me estaba probando. Cada comentario, cada insinuación, no era solo para herirme a mí, era para ver si él reaccionaba, si me defendía, si elegía un lado. Y hasta ese momento, no lo había hecho. No todavía. Creo que Daniel y yo estamos bien, dije, tratando de mantener la compostura. Por supuesto que tú lo crees, respondió ella, con un tono suave pero firme. Otra vez, ese silencio incómodo. Pero esta vez no desapareció. Se instaló en la mesa, como un invitado más, y entonces algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un estallido de enojo. Fue más silencioso que eso, más profundo. Fue la sensación de que algo no encajaba, de que había piezas que no estaba viendo. Como si hubiera una historia detrás de todo esto. Una historia que yo aún no conocía. Miré a Daniel otra vez, buscando algo, una señal, una palabra, pero lo único que encontré fue evasión. Y eso me asustó más que cualquier cosa que Carol pudiera decir. Porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Esto no era solo una cena incómoda. Era el reflejo de algo mucho más grande. Algo que llevaba tiempo formándose. Y lo peor de todo es que yo estaba en el centro, sin haberlo visto venir. Y lo que pasaría después esa noche no fue un accidente. Fue inevitable. La tensión no explotó de inmediato. Se quedó ahí, como algo espeso en el aire, invisible pero imposible de ignorar. Los platos principales llegaron justo cuando nadie sabía muy bien qué decir. El camarero dejó el steak frente a Daniel, la pasta frente a mí, y volvió a llenar la copa de Carol sin hacer contacto visual. Como si incluso él hubiera percibido que algo no estaba bien. Tomé el tenedor, pero no tenía hambre. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos parecía demasiado fuerte, demasiado presente. Cada pequeño gesto se sentía amplificado, y aún así, nadie hablaba, hasta que decidí romper ese silencio. No porque quisiera, sino porque sentía que, si no lo hacía, algo peor iba a pasar. Estábamos pensando en hacer un viaje este verano, dije, intentando que mi voz sonara natural. Tal vez a Maine, o incluso a Colorado. Algo tranquilo. Daniel levantó la vista un segundo, como sorprendido de que sacara ese tema, pero no dijo nada. Carol, en cambio, sí. ¿Un viaje?, repitió, levantando una ceja. ¿Y con qué dinero exactamente? La pregunta cayó como una piedra. No fue el tono. Fue la intención detrás de ella. Daniel se tensó ligeramente. «Mamá». «¿Qué?», dijo ella, encogiéndose de hombros con una calma que resultaba casi calculada. «Es una pregunta válida». Sentí como algo dentro de mí empezaba a endurecerse. «No es algo que deba preocuparte», respondí con suavidad, pero firme. «Nos organizamos bien». Carol dejó el tenedor sobre el plato con cuidado,
como si cada movimiento estuviera ensayado. «Nos», repitió. Porque desde fuera parece que es Daniel quien carga con todo. Esa frase no solo era incorrecta, era una provocación, y lo sabía. «No es así», dije, esta vez sin sonreír. «Ambos trabajamos, ambos contribuimos». Ella inclinó la cabeza, observándome como si estuviera evaluando mi respuesta. «Interesante», murmuró, «porque yo siempre le enseñé a mi hijo a no conformarse». El comentario se deslizó con elegancia, pero dejó una marca profunda. Daniel dejó el cuchillo en el plato. «Mamá, ya basta». «Ah, ya», pero su voz no tenía la fuerza suficiente. Y Carol lo notó. «Oh, ¿te incomoda?», dijo, mirándolo ahora a él. «Curioso. Pensé que te importaba la verdad». La palabra verdad quedó flotando en el aire, cargada de algo más, algo que yo todavía no entendía del todo. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque de pronto, esto ya no parecía solo una discusión incómoda. Parecía que Carol estaba insinuando algo que no había dicho directamente, pero que estaba ahí, esperando salir. «¿Qué quieres decir exactamente?», pregunté, sintiendo cómo mi pulso empezaba a acelerarse. Ella me miró y sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no. «Solo observo», dijo. «Y llevo haciéndolo mucho tiempo, 1 año. Había dicho 1 año antes. Eso no era casualidad. Pues entonces deberías observar mejor», respondí, antes de poder detenerme. El silencio volvió, más pesado que antes, más denso. Frank se movió en su asiento incómodo. «Carol, tal vez...» «No, Frank», lo interrumpió ella sin mirarlo. «No voy a quedarme callada esta vez». Esa frase hizo que algo en mi pecho se tensara aún más. «¿Esta vez?», repetí en voz baja. Y entonces noté algo, un pequeño gesto. Daniel bajó la mirada. «Otra vez». Pero esta vez fue diferente. No fue evasión, fue reconocimiento, como si supiera exactamente a qué se refería su madre. Y eso me heló por dentro, porque significaba que había algo que yo no sabía, algo importante, algo que había estado ocurriendo sin mí. «Daniel», dije girándome hacia él, «¿qué significa eso?». Él no respondió de inmediato, y ese segundo de duda fue suficiente. Carol lo aprovechó. «Significa», dijo ella, apoyando las manos sobre la mesa, «que no todo es tan perfecto como tú crees». Mi estómago se encogió. «Si tienes algo que decir, dilo claramente», respondí, sintiendo cómo mi voz perdía parte de su calma. Ella me observó unos segundos, midiendo el momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Y entonces, en lugar de responder directamente, hizo algo aún más inquietante. Se recostó en su silla y suspiró. «Daniel siempre fue un soñador», empezó, con un tono casi nostálgico. «Tenía metas, ambición, planes grandes». Miró a su hijo. «¿Recuerdas eso?». Daniel apretó la mandíbula. «Sí». «Entonces dime», continuó ella, «¿en qué momento decidiste conformarte?». La palabra conformarte cayó con fuerza, y esta vez no fue hacia mí, fue hacia él, pero aún así me golpeó. Porque yo estaba en medio, siempre lo había estado. «Eso no es justo», dijo Daniel. «¿No lo es?», respondió ella. «Dejaste pasar oportunidades, cambiaste tus prioridades, y ahora...». Su mirada volvió a mí. «Ahora tienes una vida que apenas se parece a lo que querías». Sentí un vacío en el pecho. No porque creyera lo que decía, sino porque no sabía si él lo creía. Y esa duda era peligrosa. «¿Tú sientes eso?», le pregunté directamente a Daniel. El tiempo pareció detenerse otra vez. Porque esta vez no había forma de evitar la pregunta. Él me miró. Por primera vez en toda la noche, realmente me miró, y en sus ojos había conflicto. «Emily», empezó, pero no terminó la frase. Y ese silencio dolió más que cualquier palabra,
porque en ese instante, algo dentro de mí se quebró un poco. No del todo, pero lo suficiente como para que ya nada se sintiera completamente seguro. Carol lo vio y lo aprovechó. ¿Ves?, dijo suavemente. Eso es lo que pasa cuando alguien entra en tu vida y te cambia. Mi respiración se volvió más superficial. Yo no lo cambié, dije. Pero incluso a mí, mi voz me sonó menos firme. Todos cambiamos, respondió ella. La diferencia es si cambiamos para mejor, o no. Esa fue la primera vez que sentí algo cercano al enojo real, no por mí, sino por la forma en que estaba manipulando la situación, la forma en que estaba sembrando dudas, en él, en mí, en nosotros. Y entonces, algo dentro de mí decidió que ya era suficiente. No voy a quedarme aquí escuchando esto, dije, dejando el tenedor sobre el plato. Mi corazón latía con fuerza. No estaba segura de lo que iba a hacer, pero sabía que no podía seguir sentada. Y justo cuando empecé a moverme, Carol habló otra vez. Claro, dijo. Cuando las cosas se ponen incómodas, te vas. Me detuve, lentamente, porque esa frase no era casual. Era un golpe directo, y algo en la forma en que la dijo me hizo darme cuenta de algo más. Esto no se trataba solo de esa noche, ni siquiera de ese año. Había una historia detrás, una que no me habían contado, y por alguna razón estaba empezando a salir ahora. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, girándome hacia ella. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró. Y en sus ojos había algo que no había visto antes. No era solo desprecio, era certeza, como si estuviera segura de que, tarde o temprano, todo iba a caer por su propio peso. Pregúntale a él, dijo finalmente, y señaló a Daniel. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más profundo, más definitivo, porque ahora la verdad estaba en la mesa, pero nadie parecía dispuesto a tocarla. Miré a Daniel, esperando, necesitando, pero él se quedó quieto. Y en ese momento, supe que lo que venía después iba a cambiarlo todo. Porque cuando alguien evita la verdad tanto tiempo, cuando finalmente sale, nunca lo hace de forma suave. Dejé de sentir el ruido del restaurante. La música seguía ahí, lo sabía, y la gente también, pero todo se volvió distante. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y me hubiera dejado sola en ese instante. Pregúntale a él. Las palabras de Carol seguían flotando entre nosotros. Miré a Daniel. Esta vez no con paciencia, sino con una necesidad que ya no podía esconder. ¿Qué significa eso?, pregunté, despacio, tratando de mantener el control en mi voz. Él inhaló profundamente, pero no respondió. Y ese pequeño retraso, ese mínimo segundo de duda, fue suficiente para que algo dentro de mí empezara a caer. Daniel, insistí, mírame. Lo hizo. Pero no era la misma mirada de antes. Había algo distinto, algo más pesado. Emily, no es el momento, dijo finalmente. Esa frase, esa maldita frase. Sentí un calor subir por mi pecho, no de vergüenza, sino de algo más cercano a la frustración. ¿Cuándo es el momento entonces?, respondí, porque parece que todos aquí saben algo, menos yo. Carol soltó un pequeño suspiro, casi teatral. Siempre tan directa, murmuró. La ignoré. Toda mi atención estaba en Daniel. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté. Otra pausa, otra vez. Y entonces, algo cambió en su expresión. No fue una confesión, no fue claridad, fue cansancio, como si llevara tiempo cargando algo. Pero aún así, no habló. Y ese silencio empezó a doler de una forma distinta, más profunda, más personal, porque ya no era solo sobre su madre, era sobre nosotros. Sobre lo que él elegía no decirme. Está bien, dije, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme, más fría. Si no quieres decirlo tú, tal vez ella sí. Giré la mirada hacia Carol. ¿Qué es lo que crees que no sé? Por un momento, vi algo en su rostro. Satisfacción. Pero también algo más difícil de identificar.
como si esto fuera inevitable para ella, como si hubiera estado esperando este momento. No es lo que yo creo, dijo, con una calma que me resultó inquietante. Es lo que es. Entonces dilo. Silencio. Otro. Pero este era distinto. Este tenía peso. Frank dejó su copa en la mesa con un pequeño golpe seco. Carol, ya es suficiente. Pero ella no lo miró. No apartó la vista de mí. Tu esposo, empezó lentamente. Renunció a una oportunidad muy importante hace unos meses. Sentí que algo dentro de mí se tensaba aún más. Miré a Daniel. Él cerró los ojos un segundo, y eso lo confirmó todo. ¿Qué oportunidad?, pregunté. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, más frágil. Carol no respondió de inmediato, como si estuviera disfrutando el control del momento. Un puesto en Atlanta, dijo finalmente. Un ascenso, más dinero, más proyección. Atlanta. Nunca había escuchado nada sobre eso, nunca. ¿Es cierto?, le pregunté a Daniel, sin apartar la mirada. Él dudó. Otra vez. Y luego asintió, apenas. El mundo pareció inclinarse un poco. No lo entiendo, dije, sintiendo cómo mi mente intentaba ordenar algo que no encajaba. ¿Cuándo pasó eso? Hace unos 6 meses, respondió él. 6 meses, 6 meses. Repetí el número en mi cabeza como si no fuera real, porque 6 meses significaban conversaciones, decisiones, tiempo. Y en todo ese tiempo, él no me había dicho nada. ¿Y por qué no me lo contaste?, pregunté. Esta vez no había enojo en mi voz, solo algo más, algo que dolía más. Él pasó una mano por su cabello, visiblemente incómodo. Porque sabía que ibas a reaccionar así, dijo. Parpadeé. ¿Así cómo? Complicándolo, respondió, sin mirarme directamente. Esa palabra, complicándolo. Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. ¿Complicarlo?, repetí. ¿Hablar de nuestro futuro juntos es complicarlo? Carol intervino, suavemente. Algunas personas prefieren la estabilidad, Emily. No todos quieren cambios constantes. La ignoré. ¿Rechazaste un ascenso importante, sin siquiera hablarlo conmigo?, pregunté, ahora sí sintiendo cómo mi voz temblaba. Daniel finalmente me miró de frente. Sí. Una sola palabra, pero suficiente para hacerme sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No era solo la decisión, era el secreto, era el hecho de que no me había considerado parte de eso. No quería mudarme, añadió rápidamente. Nuestra vida está aquí. Tú tienes tu trabajo, tu rutina. Entonces debimos decidirlo juntos, lo interrumpí. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto, más personal, más irreversible. Porque ya no se trataba de una discusión con su madre. Se trataba de una grieta en nuestro matrimonio que yo no había visto, hasta ahora. ¿Ves?, dijo Carol en voz baja. Esto es exactamente de lo que hablaba. Sentí como algo dentro de mí cambiaba de nuevo. Pero esta vez no fue dolor. Fue claridad. Porque por primera vez entendí algo. Esto no había empezado esa noche. Ni siquiera ese año. Había señales, pequeñas, silenciosas. Momentos en los que él evitaba ciertas conversaciones. En los que cambiaba de tema. En los que decía, luego hablamos, y nunca lo hacíamos. ¿Y yo? Yo había decidido no insistir. Porque confiaba. Porque creía que eso era suficiente. Pero no lo era. ¿Qué más no sé?, pregunté, antes de poder detenerme. La pregunta salió sola, pero en el momento en que la dije, supe que no podía retirarla. Daniel se quedó inmóvil. Y esa inmovilidad fue respuesta suficiente. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Hay algo más?, insistí. No, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Y eso no sonó como verdad. Carol observaba en silencio ahora. Ya no intervenía. No necesitaba hacerlo, porque la conversación se había movido exactamente hacia donde ella quería. Y yo estaba en el centro. Daniel, dije, más despacio,
Mírame y dime que no hay nada más. Lo hizo, pero sus ojos no sostenían los míos con la misma firmeza. No hay nada más, repitió. Pero algo en su tono no encajaba. Y ese pequeño detalle, esa mínima grieta, fue suficiente para que mi intuición se encendiera. Porque cuando alguien dice la verdad, no necesitas convencerte, simplemente lo sabes. Y yo no lo sabía. No en ese momento, no del todo. El aire se volvió más pesado otra vez. Pero ahora, por una razón completamente distinta. Ya no era solo tensión externa, era algo interno, algo que empezaba a desmoronarse lentamente. Y en medio de todo eso, pasó algo pequeño, casi insignificante, pero que en ese instante lo cambió todo. El teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Un sonido corto, pero suficiente para romper el silencio. Todos miramos hacia abajo. La pantalla se iluminó, y aunque él intentó girarlo rápidamente, yo alcancé a ver el nombre. No era un número, no era algo del trabajo. Era un nombre, femenino. Rachel. Sentí como algo frío recorría mi espalda. No dije nada. No de inmediato. Pero en ese instante, supe que la conversación no había terminado. Ni siquiera cerca. Porque si había algo que aún no sabía, estaba a punto de salir a la superficie. Y no estaba segura de estar preparada para eso. El nombre quedó grabado en mi mente como si alguien lo hubiera dicho en voz alta. Rachel. No era un contacto cualquiera. No era oficina. No era cliente. No era algo neutro. Era un nombre directo, personal, íntimo, incluso. Y la forma en que Daniel giró el teléfono demasiado rápido, demasiado tarde, solo confirmó lo que mi cuerpo ya había sentido antes de que mi mente pudiera procesarlo. Algo no estaba bien. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Pero esta vez no era el mismo de antes. Este tenía una textura distinta, más densa, más incómoda, como si todos supieran que acabábamos de cruzar una línea invisible. ¿No vas a contestar?, preguntó Carol, con una calma casi curiosa. La miré. Por primera vez, no parecía sorprendida. Y eso me inquietó más de lo que debería. Daniel tomó el teléfono, lo bloqueó y lo dejó boca abajo. No es importante, dijo. Pero su voz no sonaba natural. Sonaba ensayada. Y ese detalle, ese pequeño quiebre, hizo que algo dentro de mí se tensara aún más. ¿Quién es Rachel?, pregunté. Directo, sin rodeos, porque ya no tenía energía para juegos. Daniel no respondió de inmediato. Otra vez, siempre ese segundo de más. Ese pequeño espacio donde la verdad intenta decidir si sale o se esconde. Nadie, dijo finalmente, nadie. Sentí una presión en el pecho. No guardas a nadie en tu teléfono con nombre, respondí. Mi voz estaba tranquila, pero por dentro, algo empezaba a arder. Es alguien del trabajo, añadió rápidamente. Nada importante, nada importante. Esa frase otra vez, como si repitiéndola pudiera hacerla real. Carol dejó escapar un leve suspiro, casi imperceptible, pero lo suficiente para que lo notara. Y cuando giré la cabeza hacia ella, vi algo que no esperaba. No era sorpresa, no era incomodidad, era conocimiento. Como si ya supiera la respuesta antes de que yo hiciera la pregunta, y en ese instante, lo entendí. Esto no era nuevo para ella. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin apartar la mirada de Daniel. Emily, por favor, murmuró él. No, lo interrumpí. No me digas por favor. Respóndeme. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantenía firme. Porque ya no era solo curiosidad, era necesidad. Necesidad de entender en qué punto estaba realmente mi matrimonio. Daniel apretó los labios. Es una compañera, dijo. Trabajamos juntos en algunos proyectos. ¿Y te escribe a esta hora?, pregunté. Eran más de las 9 de la noche. No era una hora cualquiera. Él dudó, y esa duda, otra vez, otra grieta.
Solo es trabajo, repitió. Pero ahora, ni siquiera él parecía convencido. El aire alrededor de la mesa se volvió insoportable. Podía sentir las miradas de otras personas, los susurros, la incomodidad extendiéndose más allá de nosotros. Pero ya no me importaba, porque todo lo demás había quedado en segundo plano. «Enséñame el teléfono», dije. La frase salió antes de que pudiera suavizarla, y en el momento en que la dije, supe que no había vuelta atrás. Daniel se quedó inmóvil. «Emily». «Enséñamelo», repetí. No estaba gritando, no estaba llorando, pero había algo en mi tono, algo que incluso a mí me sorprendió. Determinación, pura, silenciosa, y eso lo incomodó. Lo vi en su postura, en la forma en que evitó mi mirada. «Esto es ridículo», murmuró. «Ridículo», repetí. «Después de todo lo que ha pasado aquí, ¿eso es lo que te parece ridículo?» Carol intervino entonces, con una voz suave pero firme. «Tal vez esto es lo que ocurre cuando no hay confianza», dijo. Giré la cabeza hacia ella lentamente. «No hables de confianza», respondí, sin elevar la voz. «No después de lo que acabas de hacer». Por un segundo, algo cambió en su expresión. Pero fue rápido, casi imperceptible. Daniel exhaló profundamente. «Emily, no es lo que piensas. Esa frase que nunca tranquiliza, solo empeora todo». «Entonces explícame qué es», dije. El tiempo pareció estirarse otra vez. Y en ese espacio, en ese silencio cargado, algo dentro de mí empezó a conectar piezas. El ascenso en Atlanta, el secreto, las dudas, la forma en que evitaba ciertas conversaciones. Y ahora, Rachel. No eran eventos aislados, eran puntos de una misma línea, una línea que yo no había querido ver. Hasta ahora. «Ella sabe», dijo Carol de pronto. La miré. «¿Qué?» «Ella sabe», repitió, esta vez mirando a Daniel. «¿O todavía no se lo has dicho?» Mi estómago se contrajo. «¿Dicho qué?», pregunté, sintiendo cómo mi voz perdía un poco de estabilidad. Daniel se tensó. «Basta, mamá». Pero su tono no era de control, era de advertencia. Y eso me asustó más, porque significaba que sí había algo que él no quería que saliera. «Dilo», dije mirando a Carol. «Ya empezaste. Termina». Por un segundo, dudó. Y eso fue lo más extraño de todo. Carol, dudando. Como si incluso ella supiera que lo que venía después iba a cambiar todo. Pero luego lo dijo. «Esa mujer», empezó señalando el teléfono con la mirada, «no es solo una compañera». El aire se volvió más pesado. «Daniel ha estado pasando tiempo con ella», continuó. «Fuera del trabajo». Sentí que el mundo se inclinaba otra vez. «Eso no es cierto», dijo Daniel rápidamente. Demasiado rápido. Y eso no ayudó. «No», respondió Carol, alzando una ceja. «Porque eso no es lo que parecía la última vez que los vi». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Cuándo?», pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Carol no apartó la mirada. «Hace unas semanas», dijo, «en un café. No parecían estar hablando de trabajo». Daniel se pasó una mano por la cara. Frustración, cansancio. Algo más. «No es lo que crees», repitió. Pero ya no era suficiente, ya no. Porque ahora había demasiadas piezas, demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no encajaban. «Entonces dime qué es», insistí, y por primera vez vi algo romperse en él, no en voz alta, no de forma dramática, pero en sus ojos. Algo se dio, como si ya no pudiera sostener todo lo que estaba evitando. Y en ese instante, supe que la verdad estaba a punto de salir. Pero no estaba preparada para cómo iba a hacerlo. Porque justo cuando él abrió la boca para hablar, Carol se levantó. El sonido de la silla raspando el suelo fue brusco, cortando el momento. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso hacia mí.
Todo ocurrió en segundos, demasiado rápido, demasiado inesperado. Sentí su presencia cerca. El aire cambió, y luego la bofetada, fuerte, seca, real. Mi cabeza se giró ligeramente por el impacto. El sonido resonó en todo el restaurante. Pero lo peor no fue el dolor. Fue el silencio que vino después. Un silencio absoluto, pesado, irreal. No reaccioné de inmediato. Mi cuerpo se quedó quieto, procesando lo que acababa de pasar. Sentí el calor en mi mejilla, el ligero sabor metálico, el pulso acelerado. Pero por dentro, algo se detuvo. No se rompió. Se cerró, como una puerta. Lenta, definitiva. Y en ese momento, no miré a Carol. No miré a nadie más. Solo miré a Daniel, porque lo único que importaba ahora era lo que él iba a hacer. 1 segundo, 2, 3. Esos 3 segundos se sintieron eternos. Y en ellos entendí algo que no había querido aceptar antes. Si él no hablaba ahora, nunca lo haría. Si no me elegía en este momento, nunca lo haría del todo. Empecé a levantarme. No sabía exactamente para qué. Irme. Respirar. Salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero entonces, escuché el sonido de su silla. Fuerte, decidido, y cuando Daniel se levantó, algo en su forma de estar de pie era distinto. Como si finalmente hubiera tomado una decisión, una real, y cuando habló, su voz no tembló. «Mamá», dijo, firme, «siéntate». El restaurante entero parecía contener la respiración, porque todos sabíamos que lo que venía ahora iba a cambiarlo todo. El cambio en Daniel no fue ruidoso. No gritó, no golpeó la mesa, no hizo un espectáculo, pero había algo en su postura, en la forma en que se mantuvo de pie, recto, firme, que hizo que todo el restaurante se quedara en silencio otra vez. Era como si, por primera vez en toda la noche, tal vez, en todo el año, hubiera decidido no retroceder. «Mamá, siéntate», repitió. Esta vez, más bajo, más controlado, pero también más definitivo. Carol no se movió. Lo miró fijamente, como si estuviera tratando de entender quién era ese hombre frente a ella, porque no era el mismo hijo que había estado callado toda la noche. «¿Perdón?», dijo, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar su incomodidad. Daniel no apartó la mirada. «Te pedí que te sentaras», respondió. Hubo una pausa. Y en ese pequeño espacio, algo cambió en la dinámica de la mesa. Era sutil, pero se podía sentir. Como si el control se hubiera movido ligeramente. Carol cruzó los brazos. «No voy a sentarme después de lo que acaba de pasar», dijo. Esa mujer es mi esposa», la interrumpió Daniel. El tono no fue alto, pero fue lo suficientemente firme como para cortar cualquier intento de continuar. Y esa frase, esa simple frase, hizo que algo dentro de mí se detuviera. No porque solucionara todo. No lo hacía, pero porque era la primera vez que lo decía así, sin rodeos, sin suavizarlo, sin mirar al suelo. Carol parpadeó. Por un segundo, pareció descolocada, pero solo por un segundo. «Y yo soy tu madre», respondió. «No lo olvides». Daniel asintió lentamente. «No lo olvido», dijo. «Pero eso no te da derecho a cruzar ciertos límites». El aire se volvió aún más denso. Frank miraba entre los dos, claramente incómodo, pero sin intervenir, como siempre, como si ese papel ya estuviera decidido desde hace años. «Límites», repitió Carol con una risa seca. «¿Ahora me hablas de límites?» «Sí», respondió Daniel, «porque lo que hiciste no tiene justificación». Silencio. Otra vez. Pero esta vez era distinto. Era un silencio lleno de expectativa. Porque por primera vez, alguien estaba poniendo palabras claras sobre lo que había pasado. Yo seguía de pie. Mi mejilla aún ardía. Pero ya no era eso lo que me ocupaba. Era él. Era lo que estaba haciendo. Lo que estaba diciendo.
lo que había tardado tanto en llegar. Fue una reacción, dijo Carol, encogiéndose de hombros. Las cosas se salieron de control. No, respondió Daniel. Tú las sacaste de control. Ese intercambio, esa firmeza, era algo que no había visto en mucho tiempo. Y una parte de mí no sabía cómo reaccionar. Porque sí, estaba hablando. Sí, estaba poniéndose de mi lado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo? Esa pregunta se quedó ahí, en silencio, sin respuesta inmediata. Te estoy pidiendo que te disculpes, continuó Daniel. La palabra quedó suspendida en el aire. Disculparse, algo tan simple, pero que en ese momento parecía imposible. Carol lo miró fijamente, y por primera vez vi algo distinto en sus ojos. No era enojo, no exactamente, era resistencia, como si ceder en ese momento significara perder algo más grande. No, dijo finalmente. La respuesta fue corta, directa y definitiva. Daniel no reaccionó de inmediato, pero algo en su expresión cambió, como si esa respuesta fuera justo lo que necesitaba escuchar. Entonces nos vamos, dijo. La frase cayó con peso. Carol parpadeó. ¿Qué? Nos vamos, repitió. Ahora. El corazón me dio un pequeño vuelco. Porque esa decisión no era solo sobre la cena, era sobre algo más profundo, algo que venía acumulándose desde hacía tiempo. No puedes estar hablando en serio, dijo Carol, su voz subiendo ligeramente. Daniel tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Muy en serio. ¿Vas a irte por esto? Insistió ella. ¿Por ella? La forma en que dijo ella, como si yo fuera un problema, una interrupción, algo reemplazable. Pero esta vez, Daniel no dudó. No, dijo, me voy por mí. Esa respuesta no la esperaba, ni Carol, ni yo. Y eso hizo que el momento se volviera aún más intenso. Estoy cansado, continuó él, de fingir que esto está bien, de quedarme callado para evitar conflictos, de permitir cosas que no deberían pasar. Cada palabra parecía salir de un lugar más profundo, más honesto. Y eso era nuevo. Y sí, añadió mirándome brevemente, también me voy por ella, porque no merece esto. Mi garganta se cerró un poco, no por debilidad, sino por todo lo que esa frase implicaba, porque no era solo defensa, era reconocimiento. Carol lo observó en silencio, y esta vez no respondió de inmediato, como si estuviera evaluando la situación, recalculando. Estás exagerando, dijo finalmente, pero su tono ya no era tan seguro. No, respondió Daniel. Esto llevaba tiempo pasando, solo que hoy cruzaste una línea que ya no puedo ignorar. Frank suspiró, pasando una mano por su frente. Tal vez todos necesitamos calmarnos, dijo, intentando suavizar la situación. Pero nadie lo escuchó realmente, porque ya era tarde para eso. Carol dio un paso atrás, no hacia su silla, sino lejos de nosotros. Un pequeño movimiento, pero significativo. Te vas a arrepentir de esto, dijo mirando a Daniel. Esa frase sonaba más a advertencia que a preocupación. Daniel no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue clara. Tal vez, dijo, pero no tanto como me arrepentiría de quedarme callado otra vez. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso, no era incómodo, era definitivo, como si algo hubiera terminado, o quizás empezado. Daniel se giró hacia mí. Emily, dijo, más suave, vámonos. Lo miré, realmente lo miré, y en ese momento vi algo que no había visto en mucho tiempo. No perfección, no certeza absoluta, pero sí intención. Y eso era suficiente para ese instante. Asentí. Tomé mi bolso. Y sin mirar atrás, di el primer paso. Pero justo antes de alejarnos completamente, escuché la voz de Carol otra vez. Ella no es el problema, Daniel. Nos detuvimos, no completamente, pero lo suficiente. Eres tú, añadió,
Esa frase no fue un grito, no fue agresiva, pero llevaba algo más peligroso, duda, sembrada, silenciosa, y aunque Daniel no respondió, yo sentí cómo esas palabras se quedaban flotando, siguiéndonos, incluso cuando salimos del restaurante. Porque algunas cosas no se quedan atrás tan fácilmente. Y esa noche apenas estaba empezando a mostrar sus consecuencias. El aire frío de la noche me golpeó el rostro en cuanto cruzamos la puerta del restaurante. Por un segundo, me quedé quieta en la acera, como si necesitara asegurarme de que todo lo que acababa de pasar había sido real. Las luces de la calle iluminaban débilmente el pavimento, y el murmullo lejano de la ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. No dije nada de inmediato. Y Daniel tampoco. Caminamos unos pasos en silencio, uno al lado del otro, pero no exactamente juntos. Había una distancia nueva entre nosotros. Invisible, pero imposible de ignorar. Sentía todavía el ardor en mi mejilla, pero ya no era eso lo que más me dolía. Era lo que había salido a la superficie, lo que llevaba meses oculto, y lo que aún no estaba completamente dicho. Emily, dijo Daniel finalmente, su voz más baja de lo habitual. No me detuve, no porque quisiera ignorarlo, sino porque necesitaba unos segundos más, para no romperme en ese momento. Lo siento, añadió. Esa frase llegó, pero tarde, no completamente tarde, pero tampoco a tiempo. Me detuve bajo una farola. La luz caía directamente sobre nosotros, como si de pronto estuviéramos en un escenario que ninguno había pedido. Lo miré. De verdad lo miré. Y por primera vez en toda la noche, no había interrupciones, no había Carol, no había miradas externas, solo nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo, porque la pregunta llevaba todo el peso por sí sola. Daniel pasó una mano por su rostro, claramente agotado. No quería que esto pasara, dijo. Esa respuesta no era suficiente. Eso no responde a mi pregunta, dije. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Era un silencio íntimo, frágil. Tenía miedo, admitió finalmente. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Miedo. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco la que descartaba. ¿Miedo de qué?, pregunté. Él dudó, pero esta vez no se escondió. De que quisieras irte, dijo. Parpadeé. No porque no entendiera, sino porque no encajaba del todo. ¿Irme?, repetí. Sí, asintió. El trabajo en Atlanta era una gran oportunidad, pero también significaba empezar de nuevo. ¿Y tú estabas bien aquí? ¿Tu carrera, tu rutina, tu vida? Hizo una pausa. Pensé que si lo mencionaba, todo se complicaría, que tal vez tendrías que elegir, y no quería ponerte en esa posición. Lo escuché. De verdad lo escuché. Y por un segundo, entendí de dónde venía. Pero eso no lo hacía correcto. Entonces decidiste por los dos, dije. No fue una acusación, fue una constatación, y eso pareció afectarle más. Sí, respondió en voz baja. El reconocimiento llegó, pero junto con él también llegó algo más. Otra pregunta, una que no podía ignorar. ¿Y Rachel?, pregunté. El ambiente cambió otra vez, más sutil, pero igual de importante. Daniel bajó la mirada por un segundo, y eso ya era una respuesta en sí misma. No es lo que piensas, dijo, esa frase otra vez, pero esta vez no me enojé, solo esperé, porque sabía que había más. Y él lo sabía también. Es alguien con quien hablé, continuó, cuando todo esto se volvió confuso en mi cabeza. ¿Confuso cómo?, pregunté. Mi voz seguía tranquila, pero por dentro, algo estaba en pausa, como si estuviera esperando la verdad completa antes de reaccionar. Ella sabía lo del trabajo, dijo. Lo estaba considerando también. Hablábamos de lo que significaba cambiar de ciudad, empezar de nuevo, dejar cosas atrás. Sentí un pequeño nudo en el estómago.
¿Y yo no podía ser parte de esa conversación? Pregunté. Él cerró los ojos un segundo. Deberías haberlo sido, admitió. Deberías. Otra vez, esa distancia entre lo que fue y lo que debía haber sido. ¿Pasó algo entre ustedes? Pregunté finalmente. La pregunta más directa, la más difícil. El momento se tensó, pero Daniel no apartó la mirada esta vez. No, dijo. Y algo en su tono sonó diferente, más claro, más firme. No hubo nada físico, nada romántico, añadió. Pero sí, hablé con ella de cosas que debería haber hablado contigo. Esa parte dolió. No como una traición evidente, pero sí como una grieta emocional, una que no se ve a simple vista, pero que debilita todo. Asentí lentamente, no porque estuviera bien, sino porque lo estaba procesando. Entonces no es que me engañaras, dije, pero tampoco fuiste completamente honesto. Él no respondió. No lo necesitaba, porque ambos sabíamos que era verdad. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era incómodo, era necesario, como si ambos estuviéramos reorganizando todo lo que creíamos seguro. Un coche pasó a lo lejos. El sonido rompió el momento brevemente. Y entonces, algo dentro de mí cambió otra vez. No fue enojo, no fue tristeza, fue claridad, una más profunda que antes. Lo que más me duele, dije, mirando al frente, no es lo de tu madre. Daniel frunció ligeramente el ceño. Es el silencio, continué, el tuyo, el de todo este tiempo. Mi voz no temblaba, porque ya no estaba en el momento del impacto, estaba en el de comprensión. Pensé que éramos un equipo, añadí. Él dio un pequeño paso hacia mí. Lo somos, dijo. Lo miré, y por un segundo quise creerlo sin reservas, pero ya no podía hacerlo tan fácilmente. No se siente así cuando tomas decisiones importantes sin mí, respondí. Esa fue la verdad, simple, directa, innegable, y él lo sabía. Lo sé, dijo, y no quiero que siga siendo así. Otra pausa, otra oportunidad, pero esta vez no iba a ser automática, porque algo dentro de mí había cambiado. Esto no se arregla solo con palabras, dije. No, respondió él, lo sé. Y por primera vez, no intentó justificar nada, no intentó suavizarlo, solo aceptó, y eso importó, más de lo que esperaba. Nos quedamos en silencio unos segundos más. El tipo de silencio que no necesita llenarse, porque ya hay suficiente ahí. Y entonces, él dijo algo que no esperaba. He estado pensando en terapia, dijo. Lo miré, sorprendida. ¿Terapia? Asintió. ¿Individual o juntos? No lo sé todavía. Pero sé que no quiero seguir evitando las cosas, ni contigo, ni con mi familia. Esa propuesta no era una solución mágica, pero era un paso real, uno que requería esfuerzo, tiempo y, sobre todo, intención. Y eso cambió algo en mí. No completamente, pero lo suficiente. Yo también necesito tiempo, dije. No para irme, pero sí para entender dónde estamos. Él asintió de inmediato. Lo que necesites. Sin presión, sin exigencia. Eso también era nuevo. Empezamos a caminar otra vez. Más despacio, más conscientes. No como antes, pero tampoco como al principio de la noche. Era otro punto. Uno intermedio. Más honesto, más real. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones incómodas, silencios largos, momentos de duda, pero también pequeños cambios. Daniel empezó terapia. Luego fuimos juntos. No fue perfecto. No fue lineal, pero fue real. Y eso hizo la diferencia. Con Carol, las cosas fueron distintas. Intentó llamar, escribir, justificarse, pero Daniel mantuvo su postura, clara, firme, sin gritos, sin drama, solo límites. Y cuando ella se negó a disculparse, él dio un paso atrás, no definitivo, pero sí necesario. Porque algunas relaciones solo pueden existir con condiciones,
Y si esas condiciones no se respetan, entonces necesitan distancia. Meses después, una tarde tranquila en casa, me encontré sosteniendo una taza de té. Era la misma que Carol nos había regalado cuando nos casamos. Por un segundo, pensé en todo lo que había pasado, en lo que significaba antes y en lo que significaba ahora. Ya no era un símbolo de aceptación, ni de obligación. Era un recordatorio de lo que permitimos y de lo que decidimos cambiar. La dejé sobre la mesa, con cuidado, sin enojo, sin apego, solo con claridad, porque al final no fue la bofetada lo que definió todo, fue lo que vino después. Las decisiones, las palabras, los silencios que finalmente dejaron de existir. Y entendí algo que ojalá hubiera sabido antes. El amor no es solo quedarse, es saber cuándo hablar, cuándo poner límites y cuándo elegir de verdad. Porque a veces, todo se revela en 3 segundos de silencio y se transforma en un solo momento de valentía. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte, darle like y compartirla con alguien que quizás necesite escucharla. Y si alguna vez has vivido algo parecido, me encantaría leerte en los comentarios. Tu historia también puede ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Gracias por estar aquí.